Hola familia, buenas tardes. Hoy vamos a leer el capítulo número 24 del libro de Génesis. Y vemos como el versículo 1 nos habla de que Abraham ya era viejo, ya estaba entrado en años, pero que el Señor había bendecido a Abraham en todo, lo había bendecido. Sara ya acababa de morir y pensaba que pronto se iría con él. Abraham tenía aproximadamente como 137 años, pero todavía le quedaban 38 años más. ¿Por qué? Porque él murió de 175 años. Ahora, es natural que cuando a ti y a mí se nos muere un familiar, uno comienza a analizar su propia vida. Y vemos entonces que Abraham pudo darse cuenta de que Dios lo había bendecido grandemente en todas las áreas, porque él no solamente tenía riquezas materiales, él también tenía riquezas espirituales porque él había crecido en una relación personal con el Señor que a la par de todos los bienes materiales que Dios le daba, también crecía su relación de amistad y de entrega con Él. Él había tenido una buena vida. Entonces, Abraham tenía una misión que cumplir y él debía asegurarse de dejar casado a su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque era el hijo de la promesa, para que sus descendientes y todo lo que Dios le había prometido se aseguraran de que la promesa de Dios se cumpliera, es decir, que no muriera allí. Entonces él se dispone a buscarle una mujer al hijo y él envía a su siervo mayor de confianza en esta misión. Vemos, por ejemplo, en el versículo 2 y 4. Y Abraham le dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Él le da como que esa misión. Él le hizo jurar al siervo que no buscaría una mujer entre las cananeas. ¿Por qué? Porque las cananeas no compartían la misma fe. Esta condición es sumamente importante. La Biblia lo aclara, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 3 y 4, donde dice el Señor: y no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y él pronto te destruirá. ¿Qué pasa? Que nosotros por lo general debemos orarle al Señor por el esposo o por la esposa de nuestros hijos. Pedirle a Dios que los ayude a que ellos puedan tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque esta persona es para toda la vida. Una persona que ame a Dios, una persona que sirva al Señor, va a amarlos, va a respetarlos. Y obviamente no va a ser de que ellos se aparten del camino correcto. Hay que orar mucho, pedirle a Dios: Dios mío, ayuda a mis hijos, Señor, para que ellos puedan tomar buenas decisiones. Alguien que te ame para que ellos puedan servirte, ya ellos y sus generaciones futuras. Este rechazo de los cananeos no era simplemente por una discriminación étnica, más bien era por un tema espiritual, por sus creencias, sus principios, sus valores que eran totalmente distintos a los valores del pueblo de Dios. Nosotros no debemos unirnos en yugo desigual. Muchos de nosotros hemos quizás tomado malas decisiones en el pasado, o incluso siendo cristianos hemos escogido también personas que nos han hecho apartarnos del camino del Señor. Nosotros mismos, si no estamos consagrados a Dios, podemos hacer apartar a una persona también. Nuestro esposo, nuestra esposa, podemos hacer que se desvíe del camino de Dios si nosotros tampoco tenemos una buena relación con el Señor. Viene en 2 Corintios capítulo 6, versículos del 14 al 16. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, porque son personas que no creen. Pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo?
¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Estas uniones desiguales lo encontramos también en el libro de Nehemías, en el capítulo 13, versículos del 23 al 27, donde se hablaba de que los judíos se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. Dice el 25, y contendí con ellos y los maldije, herí a alguno de ellos y les arranqué el cabello y les hice jurar por Dios diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, tampoco tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Entonces esto aquí es claro y contundente en cuanto a la elección, y lo vemos en este capítulo, pues en este capítulo 24 del libro de Génesis, donde se estaba buscando una mujer que sirviera al Señor del pueblo de Dios para que fuera la esposa de Isaac. Abraham tenía razón de no querer una mujer cananea para su hijo. ¿Por qué? Porque ya Dios le había dicho a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre, precisamente porque allí habían otras costumbres, otra religión. El papá era idólatra y él quería que Abraham fuera un hombre santo, apartado, y que le sirviera solo a él, a un solo Dios, no a otros dioses. Pero vemos de que Abraham en cierta forma no había roto completamente su vínculo emocional con su familia. ¿Por qué? Porque los buscó para encontrarle la mujer a su hijo. Él no fue en persona porque él envió a su siervo de confianza, pero lo importante era que este siervo, dentro de su grupo familiar, buscara a alguien que pudiera emparentarse con Isaac. Versículo del 5 al 8. Y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. Debo volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde viniste. ¿Ves? Y Abraham le dijo, guárdate de llevar allá a mi hijo, el Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él mandará su ángel delante de ti y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este mi juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. No volvió más a esa tierra donde Dios lo había sacado, ni tampoco permitió que su hijo fuera hasta allá. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos notar? Él no estaba poniendo su confianza en el siervo. Abraham estaba confiando en Dios, en el Dios del universo, que le había prometido descendencia, que le había prometido cumplir su promesa a pesar de las circunstancias adversas. Él sabía que Dios le iba a proveer una mujer adecuada, una ayuda idónea para su hijo y conservar esta descendencia pura para lo que venía, que era el nacimiento del Mesías. Y por eso es que el Señor manda a su ángel delante a preparar camino, como lo hizo también en el monte Moria. Este siervo acepta la misión y jura cumplirla y se va a ver a dónde es que va a conseguir a esta muchacha. Vemos que este viaje fue largo, pero él no perdió tiempo. Él se puso en acción y se dirigió a ver dónde estaban las mujeres del pueblo. En el versículo 11-12 dice que él hizo arrodillar a los camellos que estaban fuera de la ciudad junto al pozo de agua. Era como un vellón. Bueno, yo voy a hacer esto para ver si pasa esto. La que diga tal cosa o lo que haga tal cosa, entonces esa es la persona indicada. Ojo, nosotros tenemos que orar mucho, porque nosotros no podemos estar haciendo esto así de una manera deliberada. No, que la que me traiga una rosa, no la que tenga la camisa amarilla, el que tenga el pantalón azul con la camisa blanca. El Señor lo puede hacer si Él quiere, pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque aquí se está jugando nuestra relación con esta persona en matrimonio. Él dijo, oh Señor, Dios de mi Señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi Señor Abraham. Ya el siervo ahí estaba dispuesto a hacer todo lo humanamente posible por cumplir la misión, pero él no estaba poniendo su confianza en su intuición, ni tampoco en sus propias fuerzas, sino que le pidió la ayuda al Señor. Ahí él hizo esa oración.
Entonces, queda claramente de que Dios no desea que nosotros nos unamos en yugo desigual, que nosotros podamos elegir bien. Muchas veces hemos tomado malas decisiones, nos dejamos llevar por la carne porque se ve bien, se ve atractivo, atractiva, y después vienen las consecuencias. De igual forma, si nosotros no estamos consagrados al Señor, podemos también hacer desviar a una persona que esté consagrada al Señor. No estamos en otro espíritu, estamos en la carne. Por ende, podemos hacer que esa persona falle o peque. Hay que pedirle mucha orientación y sabiduría al Señor para que Él escoja o elija por ti y por mí la persona indicada. Y aplicar los principios de la palabra, que a veces nosotros no lo hacemos, y por eso es que vienen los divorcios, las separaciones o esas relaciones tóxicas donde nosotros nos vamos desviando, nos vamos apartando de la palabra porque no nos mantenemos aplicando los principios de Dios para que esa relación funcione y perdure en el tiempo. Entonces, siguiendo con la historia, podemos ver que él pide una señal. Palabra del Señor, otro personaje que fue Gedeón, él pidió también una señal a través del vellón de lana. Esto no es que se hacía todo el tiempo, sino cuando ellos no estaban muy seguros de qué decisión debían tomar en alguna determinada situación. ¿Por qué? Porque la mente y el corazón humano es engañoso. Ojo, nosotros debemos entender que Dios debe dirigir nuestra vida, pero a veces podemos decirle al Señor, el Señor, confírmame a través de esto que está sucediendo en esta situación puntual, qué decisión correcta debo tomar. Y eso fue lo que hizo Abraham. Él no conocía a ninguna de las mujeres de Harán, ni mucho menos él sabía lo que había en el corazón de estas mujeres, pero Dios, que conoce el corazón humano, sabe las verdaderas intenciones que hay en tu corazón y en el mío. El Señor, que escudriña la mente y sabe y discierne los pensamientos del corazón, sabe qué es lo que a ti te conviene, a mí me conviene. Y puede escudriñar el corazón de las personas también. Cuando nosotros le decimos, ¿será que puedo estar con esta persona, oh Padre? Él puede o alejarlo o acercar. Entonces, dice Génesis, por ejemplo, el versículo 13 y 14, he aquí estoy de pie junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga, mira, fíjate lo que él le dijo, ¿ve? A la que yo le diga, por favor baja tu cántaro para que yo beba. Y entonces él dijo, que esta mujer me responda, bebe y también daré de beber a tus camellos. Es decir, él le dijo, yo voy a decir esto, yo voy a decir, baja tu cántaro para que yo beba, y la que esté entre todo ese grupo que me responda, que beba yo y que también le va a dar de beber a mis camellos, esa es la que yo veré que tú has designado para tu siervo Isaac. ¿Ya? Y sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Entonces, esta señal que el siervo pidió no fue fortuita. Él lo hizo porque obviamente estaba buscando a una muchacha que pudiera acoplarse a la familia de Abraham. Y una de las virtudes que por lo general caracterizaba a Abraham era que era generoso, que era hospitalario. Bueno, después vemos, él le dice esto y muchas veces nosotros estamos viendo la parte física, exactamente qué es lo que nos llama la atención, pero no vemos si esa persona está consagrada al Señor. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos ver mucho más allá de las apariencias y buscar de corazón que esta persona tenga virtudes espirituales, un amor y una entrega por Dios. Con Dios es lo más importante. Y la respuesta vino inmediata. ¿Por qué? Porque ya Dios había preparado la respuesta antes de que todo esto sucediera. Por ejemplo, vemos en el versículo 15, y sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Jacob, hermano de Abraham, salió con el cántaro. Ve, aquí viene ya cumpliendo con la señal sobre su hombro. Entonces, ya Dios conoce las peticiones que nosotros le estamos haciendo antes de que se la hagamos.
Por ejemplo, vemos en Mateo 6 del 7 al 8 que el Señor dice que cuando nosotros oremos no usemos repeticiones sin sentido, como lo hacen los gentiles, porque ellos piensan que por su tanta palabrería serán oídos. Pero que nosotros, dice el Señor en el 8, vuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidamos. Y en el Salmo 139 también dice, en el del 1 al 4, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. El Señor conoce lo más mínimo de tu mente y de mi mente. Tú conoces mi sentarme, mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda, mi descanso, conoces todo mi camino. Aún, fíjate lo que dice el 4, este es contundente, aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. O sea, uno ni siquiera ha terminado de hablar y ya Dios sabe qué es lo que uno va a decir. Lo que nosotros clamamos en ese deseo prácticamente se origina en el Señor. Cuando nuestra voluntad la queremos hacer a costa de lo que sea, sin que nos importe la voluntad del Señor, el Señor respeta nuestras decisiones, pero vamos a sufrir las consecuencias. Pero cuando somos capaces de esperar en la voluntad de Dios, confiados de que lo que Dios tiene para nosotros es mejor que lo que nosotros queremos, entonces podemos usufruir de las bondades y los beneficios de todo lo que Dios tiene para nosotros, que siempre será bueno, agradable y perfecto. Por ejemplo, el Salmo 37:4 que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará o te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces hay una condición, deleitarnos en Dios, en su palabra, deleitarnos en Él, en adorarlo, en seguirlo, en servirlo, en todo lo que tenga que ver con el Señor, poner toda nuestra confianza y ya, y descansar. Y Él como consecuencia de esa entrega, de esa consagración, nos dará las peticiones de nuestro corazón, siempre y cuando, ojo, estén alineados con sus planes, propósitos y perfecta voluntad. Después vemos en el versículo 15 al 20, que antes de que había terminado de hablar ya Rebeca, esta que era una mujer muy hermosa, era virgen, ningún hombre la había tocado, ella bajó a la fuente, llenó su cántaro y subió. Y ahí es donde el siervo corrió a su encuentro y le dijo, porque él vio a esta, ya está bajo el cántaro, esta tiene que ser. Ahí es donde le dice la frase, bueno, te ruego que me dejes beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella le dijo exactamente lo que él estaba esperando escuchar, porque era parte de la prueba, de la señal que él estaba pidiendo. Bebe, Señor mío, y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Y cuando había terminado de darle de beber, ahí entonces le dice la segunda frase que también era parte del vellón de la señal. Sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber. Y ahí vació el cántaro y corrió otra vez a la fuente para sacar el agua. Y él dijo, ya, esta es la mujer. Me dijo las dos frases. Primero que me iba a dar de beber a mí y a los camellos. Entonces, es maravilloso porque él estaba en silencio, viendo todo lo que estaba sucediendo para ver si el Señor había pues dado éxito o no a su viaje. Y Rebeca ya había pasado esta primera prueba. Había mostrado ser una mujer generosa, una mujer hospitalaria, una mujer que estaba siendo dirigida por el Señor. Y cuando en el 22 al 25 dice que los camellos terminaron de beber, él tomó un anillo de oro que pesaba, dice la palabra, como medio ciclo, 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos de oro, y él le pregunta que de quién era hija. Le dijo, dime quién eres hija tú. Allá en la casa de tu padre, un lugar para nosotros hospedarnos. Y ahí ella le responde, soy hija de Betuel, el hijo de Milca, y le dijo que tenía suficiente paja y forraje y un lugar. O sea, le ofreció que se quedaran allí. Ya esta segunda prueba superada. Pasó la prueba. Listo, listo. Entonces, ¿cuál fue la reacción de este siervo? Al ver las respuestas a su oración en forma inmediata. Lo podemos ver en el versículo 26 al 27. Él se postra y adora al Señor. Y lo bendice. Dice, bendito sea el Señor Dios de mi Señor Abraham,
que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor. Y el Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. El siervo lo adoró, reconociendo que se había dado un milagro, porque todo sucedió de manera perfecta. Ahora falta la tercera prueba con esta mujer, para ver si era la mujer indicada. Ella corrió y le contó estas cosas a los de la casa de su madre. Y ella tenía un hermano que se llamaba Labán, Rebeca. Labán salió corriendo hacia el hombre, afuera a la fuente, y sucedió que cuando él vio el anillo y los brazaletes en las manos de su hermana, cuando oyó las palabras pues de su hermana Rebeca, ella le dice, este es el hombre que me dijo, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y él le dijo que entrara, bendito sea el Señor, porque estás afuera, yo he preparado la casa, un lugar para los camellos. Entonces este hombre entró a la casa y Labán descargó los camellos y le dio paja y forraje. Entonces ahí le dio agua para que se lavara los pies, todo. Vemos que todas las señales estuvo confirmadas aquí. Él sabía que Rebeca era efectivamente la futura esposa de Isaac y no tardó, porque ya estaba completamente seguro, en expresar de una vez ya el propósito de su visita. Ella le había dicho de que él venía ya buscando esposa, pero es curioso que la Biblia nos describa de nuevo todo lo que pasó en el pozo. No solamente estamos leyendo estos eventos, sino también cuando el siervo está narrando también todo lo que sucedió, porque cuando se repiten las historias en la Biblia es una señal contundente de que hay un mensaje profético en esta historia, ¿ya? Entonces la última prueba para Rebeca, para saber si realmente era la mujer o no indicada para Isaac, era si ella aceptaba irse de inmediato. Y ella era la única que podía dar la última respuesta. Entonces, si ella estaba dispuesta a dejar su tierra, a dejar su parentela, así como lo había hecho Abraham, entonces iba a pasar esta tercera prueba. Entonces, en el versículo 58 al 61 dice que ellos llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿te irás con este hombre? Y ella dijo, me iré. Aquí listo, checklist, pasó la prueba. Enviaron a su hermana Rebeca y a su nodriza con el siervo de Abraham y sus hombres. Bendijeron a Rebeca y le dijeron, que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miríadas y posean tus descendientes la puerta de los que los aborrecen. Ahí se levanta Rebeca con sus doncellas montadas en los camellos, siguieron al hombre. El siervo pues tomó a Rebeca y partió. Una mujer, esto es importante aclararlo, en la tradición hebrea en cuanto al matrimonio no era forzada a casarse. Ella tenía la opción de dar la última palabra si aceptaba o no. Y ella aceptó. Ella, a pesar de que no conocía ni siquiera a Isaac porque le habían pedido, ella no sabía con quién se iba, quién era el hombre, si era buen mozo, si era feo, pero ella dijo, yo me voy porque estaba haciendo todo esto dirigido por el Señor. Ella estaba impresionada, obviamente, por la forma como se había comportado el siervo de Abraham, pero ella sentía pues en su corazón de que era un llamado distinto. Entonces, al final de este capítulo, nosotros vemos el encuentro de Isaac y Rebeca y que Isaac se había quedado en Canaán y estaba esperando a su novia. Vemos, por ejemplo, en el versículo 62, Isaac había venido a ver la Jairoi, pues habitaba en la tierra del Negev. Y este era el pozo en el que Agar había tenido su encuentro con Dios, en el capítulo 16 de Génesis. Y vemos en el versículo 63 del capítulo 24, por la tarde Isaac salió a meditar al campo, alzó los ojos y miró, y he aquí venían unos camellos. La palabra que aquí estamos usando, que en este caso es no es orar, sino es meditar, porque él dice que Isaac salió a meditar al campo y alzó los ojos y miró, y aquí venían unos camellos. Es probable que él haya ido a ese pozo a encontrarse con el Señor, así como tú y yo buscamos a Dios en los lugares donde hemos oído que otras personas han tenido experiencias con el Señor. Pero es que no se trata del lugar, se trata es de el corazón que nosotros tengamos. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, donde sea.
sea donde sea, si tú tienes un corazón dispuesto a encontrarte con el Señor se va a encontrar contigo. ¿Ya? Él se puede manifestar en cualquier lugar, espacio y tiempo. Eso no es determinante. Y Dios es capaz de oír y responder las oraciones tuyas y mías si somos capaces de abrir el corazón y buscarlo y decirle: Dios mío, aquí estoy, ayúdame, yo te necesito esta respuesta, necesito esta confirmación en humillación, o no con soberbia, no con altivez de espíritu, sino buscando de corazón que Dios extienda su misericordia sobre nosotros. Y ya en el versículo 64 y 67, este capítulo es bastante extenso. Podemos ver de que ella alza los ojos, ve a Isaac bajo el camello y le dijo al siervo que quién era ese hombre que caminaba por el campo a su encuentro. Y él le dijo: es mi señor. Ella tomó el velo, se cubrió y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca y ella fue su mujer y la amó, dice la palabra del Señor. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Pues inmediatamente se murió la mamá, pero consiguió esta muchacha maravillosa. Y aquí se cierra todo este proceso de lo que sucedió con la muerte de Sara. Abraham compra la tierra para enterrarla, que eso lo vimos en el capítulo anterior. Esta fue la primera propiedad de los israelitas en esta tierra prometida y cumplió con su misión de casar a Isaac antes de morir. Ya él obviamente quizá queda muy triste por la muerte de su madre, pero encontró consuelo en Rebeca, en ese matrimonio maravilloso con Rebeca. Que Dios los bendiga, espero que esto haya sido de edificación para todos y cada uno de nosotros.